Bueno, precisamente un poco vamos a hablar de los políticos de ahora, pero enfocados. En este programa estuvieron hablando un poco sobre, bueno, el caso Alperovich, se habló un poco sobre, bueno, el caso Pedro Birger, como que a nivel periodístico nos está atravesando también. También hablaron un poco sobre el antisemitismo en Córdoba, o sea, miradas reaccionarias que están presentes en la sociedad y que diría que en la actualidad se ha vuelto más estructural, digamos, gracias a la ayuda de las redes sociales. Para eso vamos a remontar un caso, también aprovechando que volvió a ser noticia Thelma Fardín por un fallo en Brasil, en donde Córdoba te diría que jugó un rol importante, aunque no se note, por el lado de los sectores más reaccionarios. Por eso vamos a hablar de la reacción conservadora en Córdoba. Yo no sé si ustedes sabían, pero en el verano de 2019 fue noticia federal una especie de primicia periodística que ocurrió en La Falda, donde un locutor radiofónico entrevistó a la hermanastra de Thelma Fardín. Así es. Fue un suceso bastante impresionante que ocurrió a nivel federal. Vamos a ver una muy breve compilación de lo que ocurrió sobre esa noticia para refrescar un poco la memoria. Y 4 años atrás. Fue hace 4 años atrás y lo vamos a tratar. El contacto fue todo redes sociales, hasta que conseguimos un teléfono y hacerlo vía más directa que el Messenger, que el teléfono, donde me autoriza a grabar la conversación. Que es una mentira. Yo no sé si hubo alguna situación, porque la verdad que a mí me dejó un poco sin argumentos datos cuando salió a decir que había sido ella quien lo quiso avanzar. Evidentemente una situación hubo, yo no puedo decir que eso fue mentira, pero estoy segura de que Artés no la violó. No sé cuál fue la situación, pero yo estoy segura que no la violó a nivel carnal. Mario, me queda preguntarte, ¿le creíste? A ver, ella hizo un juicio y el juicio pasó todas las etapas y comprobó y condenó a 15 años al violador. Si no le creemos, ya estamos en el horno. Mi hermana no estaba preparada y de pronto un tipo sale a ventilar, el periodista cordobés, un periodista de Córdoba, hace una publicación muy tremenda y ella se desespera frente a que su vida estaba de pronto expuesta y entonces habla y el tipo la saca de contexto y una serie de cosas a las que mi hermana fue tremendamente revictimizada. Bueno, ahí vemos la compilación. Karina, vos presidís una ONG, CEPROFA, sobre violencia familiar, de género. ¿Cómo tomaron ustedes esta noticia que emergió precisamente en La Falda? Bueno, para nosotros fue tremendo porque era, como dice Thelma, fue exponerla, pero además originar la duda sobre la palabra de una víctima de violencia sexual. Y nosotros siempre partimos por creerle a las personas y después la investigación siempre se traduce en ver si esto es verdad o no. Pero lo cierto es que la opinión pública, especialmente porque nosotros venimos de un sistema muy patriarcal, en donde quiere creer que esto es mentira. Entonces nos llamó la atención la rápida diseminación que tuvo la información y todos los argumentos que surgieron a partir de ahí para revictimizarla, en este caso a Thelma Fardín, pero además con la revictimización de ella era la revictimización de todas las personas que han sufrido este tipo de delitos o que han sido víctimas de este tipo de delitos, porque inclusive cuando sale lo de Thelma Fardín acompañada por actrices argentinas, muchas personas se animaron a comentar que les había pasado esto también. A las jóvenes porque se sintieron identificadas en la palabra de Thelma y a aquellas que son sobrevivientes, que tenemos muchos años también de más y que sentimos que alguien podía expresar lo que habían pasado muchas personas en su infancia y que por una cuestión histórica no lo habían podido decir en su momento. ¿Qué es lo que pasó? Muchas se animaron a decirlo, muchas se animaron a denunciarlo y con esta situación que se originó fue una especie de replanteo, porque a nivel social se la cuestionó y también generó, y esto porque una vez lo hablaba con un adolescente que vino a verme después de que se generó todo un debate donde la cuestionaron a Thelma y me planteaba que estando a solas con su mamá, ella le estaba por contar que había pasado una situación de violencia sexual y cuando estuvo viendo la repercusión que tuvo esa nota, su mamá le decía que no le creía a Thelma, que creía que D'Artés era una persona que era inocente, y ahí ella
digamos, tuvo como un retroceso y no se animó a comentarle a su mamá lo que había pasado. O sea que también en ese sentido, esto que se había generado de poder poner en palabras lo que había ocurrido, a muchas otras, este castigo, este disciplinamiento que hubo, para no hablar, también tuvo su repercusión. Vamos a ver una foto, si les parece. Esto es una foto del archivo. A ver si esto ocurrió en febrero de 2015. Yo les pregunto a los que están en la mesa, ¿recuerdan una marcha a nivel nacional muy importante en febrero de 2015? ¿Se acuerdan? No, yo no. Bueno, esa es la marcha por la muerte del fiscal Nisman. O sea, cuando muere Nisman en enero, al mes siguiente, figuras judiciales empezaron a proponer una marcha en reclamo por justicia por Nisman. Pero ahí está Tibol. Claro, ahí el que se está sosteniendo el megáfono es el hombre que logró entrevistar a la hermanastra de Telma Fardín, que un poco vamos después desmenuzar en los lineamientos. Y si vamos a la siguiente imagen, esto es una foto más actual. Ahí Karina es la que está sosteniendo el megáfono. ¿Esta marcha de qué es, Karina, recordás? Fue el femicidio de Ivana Módica. En ese momento se la estaba buscando. Bueno, entonces estamos viendo como dos realidades de la falda bastante distintas, si se quiere. Por un lado, una figura importante en los medios de comunicación de Punilla, que fue el que tuvo la primicia del testimonio de la hermanastra de Telma Fardín, y por el otro lado, movilizaciones sobre casos de femicidio. Daniela, vos estás tratando distintos casos sobre estos temas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo ves esos casos ahí en el centro norte y Punilla, digamos? ¿Cómo lo describiríamos? Y la verdad que de por sí la sociedad, digamos, al principio cuando suceden estas cosas, el acompañamiento es visible y bueno, y luego de a poco va pasando, como pasa. Y bueno, creo que en esto está quienes trabajamos en esto y acompañamos, que siga presente estas causas. ¿Vos qué caso has tratado, por ejemplo? Y yo tengo hoy la causa de Cecilia Basaldúa. En Capilla del Monte. Sí, la asesinaban en Capilla del Monte durante la pandemia. Que hubo un juicio y hubo un juicio donde se intentó culpar a un inocente. ¿El caso de la chica que apareció en el basural? Claro, sí, sí. Pero el juicio acá terminó siendo un perejil. El juicio, sí, se absolvió a Lucas Bustos, que era el único detenido. Y hoy seguimos con una investigación. Por suerte, el Tribunal Superior de Justicia nos permite, pese a todas las trabas judiciales. ¿Puede ser el primer caso, a ver si me corrigen, el primer caso de femicidio después del Ni Una Menos, donde se expuso que al final fue un perejil el acusado? Sí, es el primer caso y además es el primer caso donde la querella intentó salvar a este chico, porque la realidad era que si no iba a tener una condena perpetua y el primer caso de perejil en un la de Nora Dalmazo. El de Nora claro, Dalmazo. por eso dije, después del Ni Una Menos, claro. Por eso tuvo tanta resonancia. Aún así, como decíamos, generó mucha repercusión el testimonio de la hermanastra de Telma Fardín. Vamos a mostrar ahora la siguiente imagen. Esto se publicó en la revista Noticias. Resulta que hay una colega que se llama Giselle de Clerc que empezó a analizar las redes sociales por la entrevista esta que ocurrió en la ciudad de La Falda. Y lo que encontró Giselle es que de repente apareció una cuenta de Twitter que en la actualidad ya no existe. Se llama Yo Te Creo Juan D'Artés. Y resulta que cuando analizó la circulación de información, en base a lo que publicaba esa cuenta de Twitter, a partir de la entrevista que hizo Mario Tibó, resulta que lograba tener empuje gracias a la ayuda de distintas cuentas de Twitter. Y lo que aparece en los tuiteros que ayudaron a difundir la noticia de la hermanastra de Telma Fardín fueron dos figuras cordobesas muy importantes, con lo cual se interpreta que esa cuenta se armó desde Córdoba, que son, por un lado, Agustín Laje y por el otro lado, El Presto. Vamos a la siguiente imagen, que están teniendo hoy en día, con la asunción de Milei, andamiajes distintos. Por un lado, Agustín Laje es el que lo estamos viendo dentro, ese es el famoso acto de cierre de campaña de Javier Milei en la ciudad de Córdoba. En la avenida Hipólito Yrigoyen. Aparentemente podría tener interés de ser candidato, pero hay otros que señalan que no, a lo mejor se va a mantener como una especie de intelectual orgánico. Yo me acuerdo que hace 10 años atrás intercambiaba mensajes con Agustín Laje en una época donde éramos veinteañeros, pero él se enfocaba mucho en hablar cuestiones más estrictamente de la economía, de hablar bien del capitalismo, etc.
Pero ¿qué pasó? Hoy en día hay un cambio de narrativa dentro de estos sectores que ya no es tanto hablar de la cuestión del capitalismo, sino contra los feminismos. De hecho, Agustín Laje empezó a tener repercusión por un libro que llevó de título algo así como el libro negro de las izquierdas, que planteaban que las izquierdas ya no hablan tanto de cuestiones de la economía, sino del ambientalismo, del feminismo, etcétera. Con lo cual se necesitaba crear contenidos en contra de todo lo que tenga que ver con cuestiones de género. Ahí pasemos a la siguiente imagen. Esto es un intercambio que me hizo recordar Facebook que tuve con Agustín Laje. Este fue sobre un cacerolazo contra el gobierno de ese entonces, el gobierno kirchnerista, que decía que se estaban armando unas patotas kirchneristas para amedrentar un cacerolazo opositor. Bueno, yo le contesté, pero si estoy en Córdoba, no estoy viendo ninguna patota, y me dice, bueno, es la información que me llegó. Como que se maneja, digamos, todo lo que es fake news. Pero finalmente no ocurrió nada. Y no ocurrió nada. Entonces, bueno, por el momento Agustín Laje en la actualidad trabaja como un intelectual orgánico dentro de lo que es este proyecto de La Libertad Avanza. Posiblemente sea candidato, no se sabe. Distinto andamiaje que está teniendo un poco el Presto. Recordemos que el Presto es un youtuber que, bueno, recibió una condena por haber amenazado a Cristina Fernández de Kirchner y está teniendo cierto distanciamiento con Milei por algunas diferencias que tiene que ver sobre haber hecho contactos con la familia de Carlos Menem, con la casta política. Indisciplina dicen que tiene. Indisciplina. Y vamos a ver brevemente al Presto, que hace una semana y media atrás estuvo en Mendoza dando algunas entrevistas. Y bueno, por un lado mencionó esto que le pasó sobre la causa judicial en su contra por haber amenazado a Cristina Fernández. Yo publiqué eso. Fue el puntapié que di por un boludo, que quizás tendría que haber cuidado mis palabras, ¿sí? O buscar la forma de expresar eso, o haberlo agregado políticamente. Me hicieron allanamiento, me levantó la federal con un fierro en la cabeza y estaban los periodistas de Canal 10 de Córdoba, ya sabían todo. Enfrente, escondidos en un kiosco que estaba enfrente de casa, filmando para sacarme con las esposas. Sí. Lo lograron, estuvo perfecto, pero yo creo que no dimensionaron el poder social que tenemos los comunicadores de redes sociales, porque se movilizó gente en Mendoza, en Entre Ríos, en Córdoba, explotó, me acompañó la gente hasta la cárcel, que lo cual voy a estar agradecido toda la vida, se movilizaron en el Congreso. Entonces, como dijo Margarita Stolbizer, yo ya gané. Estuve en la concentración del Presto cuando lo encarcelaron ahí en la UCA, en el barrio Güemes. Eran jóvenes de Nueva Córdoba, digamos. Vecinos de él. Claro, eran vecinos de él. Yo lo veía, decía, esto no es muy heterogéneo como lo que ocurrió en los cacerolazos del 2020, digamos. Como que necesitaba no se notaba esa transversalidad. Y vamos a ver un último momento del Presto avisando si él va a ser candidato o no en Córdoba. Creo que hay una gran posibilidad, se está charlando, de que yo participe quizás en las elecciones del año que viene, representando a la provincia de Córdoba en el Congreso Nacional. Agustín Espachesi es legislador por Córdoba y le vota todo a favor al gobernador Sciarra a través de La Libertad Avanza, lo cual es fantástico. Bueno, peronismo. Claro, y a mí me querían en ese lugar y yo dije que no. Ahora la cosa es diferente. Si vamos con un partido de los grandes, iremos, o sea, con La Libertad Avanza o quizás cambiemos, todavía no se sabe. Si esos dos lugares no nos quieren, iremos con un espacio propio. Ahí está. Y vos sabés que se separan. Agustín Laje también tuvo en estos estudios. ¿En serio? Todos están en estos Todos. Tengo 90.000 videos. Los buenos hasta Zapata está acá. Y los malos. A ver si es cierto. En general, las personas en general, para no situarlo solamente en la mujer, ¿se desinhiben en redes sociales? Completamente, y el feminismo les viene muy bien para eso, porque el feminismo sirve en ese sentido incluso para aquellas que quieren sacarse una foto en tanga y entonces abajo, porque saben que vienen bien de atrás, tienen 15 años o 16 años, suben la fotito y abajo te ponen, yo no tengo vergüenza de mi cuerpo y el macho hizo que yo me avergüence, pero acá digamos, esta es mi rebeldía. Uno dice, Marx dijo, la historia se repite primero como tragedia, luego como farsa. Por eso para mí el feminismo de hoy es medio farsesco. ¿Qué lo parió? Qué cosa, ¿no? Están mal los chicos estos.
Porque se les ha planteado una fisura en el medio que le ha provocado Karina Milei. Karina Milei no los quiere más al lado de ella, por eso está armando el partido político. Pero dejala a las chicas que le contesten al pelotudo ese. Sí. Estaban las tres rebotando. Lo que pasa es que están haciendo campaña, están en campaña. Pero dejala que le Están en campaña estos. Este Pinocho. Karina. Sí, bueno. Todo Agustín Laje para vos. Bueno, en realidad yo lo que pienso es que hemos logrado, gracias a estar en las calles, hemos logrado muchos derechos y bueno, eso molesta a cierto sector conservador que no le gusta y lamentablemente también sufrimos las consecuencias de estos tipos de opiniones que no solamente los apoyan muchos varones, sino también muchas mujeres. Esto también hay que decirlo. Pero bueno, yo creo que esto es todavía un proceso mucho más largo, porque no solamente es generar leyes, sino cambiar culturalmente muchas cosas todavía. Nos falta mucho. Yo pienso que hemos, particularmente con 52 años que tengo, veo muchas mujeres jóvenes que ya y muchos varones o muchas personas que están viendo otras cosas y que yo creo que ellos, más allá del discurso que están llevando adelante, hay cosas que no van a poder ser como ellos quisieran que fueran como antes. Vos sabés que hay un datito, si me permitís, para entender cómo funciona lo del AGE, porque él mencionó a Marx. Lo que hace el AGE no es periodista, es intelectual, o sea, se junta con gente de la academia a estudiar autores, la mayoría de autores de izquierda, entonces se intercambian información en grupos de WhatsApp y al haber creado comunidades por WhatsApp, cuando les pide que instalen un tema, como fue el caso de Juan D'Artés o de Telma Fardín, un botón. Por acatamiento militar, les dice a los grupos, publiquen esto en sus redes y es así como logra marcar tendencia, digamos. De todos modos, hay un tema, Karina, que es evidente. Hoy a través del celular, justamente, y no solo los lajes, sino todas las niñas, y casi diría niños, hacen un exhibicionismo de su estética y de su físico permanente. Es decir, no hay una adolescente o una joven, y hasta diría... No pondría límites de edad, de una exaltación permanente de lo físico. ¿Cómo interpretás vos en medio de toda esta nuevos avances que ha habido en cuanto al respeto a la mujer? Yo lo que creo es que, sobre todo las niñeces, están muy expuestas en las redes. Nosotros venimos de un sistema también capitalista que es consumista. Y esto es dinero para las empresas y para muchas personas, ¿no? Y los chicos y las chicas no tienen a veces conciencia de lo público que llega a ser una foto, por ejemplo. Lo estamos viendo ahora con inteligencia artificial también, que van tomando datos biométricos de las personas y que las van utilizando para un montón de situaciones que la persona no ha dado consentimiento. Por ejemplo, podrían ser a lo mejor videos pornográficos para adultos o explotación sexual. Nosotros decimos material de explotación sexual cuando hay personas menores de edad. O sea, a veces no se tiene y a veces tampoco hay controles en la casa porque la dinámica diaria, cotidiana que nos está pasando en las familias es que a veces desde muy pequeños están utilizando los teléfonos, especialmente después de la pandemia, y que en eso quedan expuestos. Y los chicos, la verdad es que buscan la aprobación de otras personas, que son los pares, y a veces a lo mejor no pueden medir las consecuencias, porque bueno, son personas en desarrollo, o sea, no tienen por qué tener la mirada que tenemos nosotros como adultos, ¿no? Como por ahí, perdón, ¿no? Acompañar ese contenido, porque hoy es el celular y en los 90 era el tele, digamos, o sea, estar todo el día frente al televisor porque tus papás se iban a trabajar y vos te quedabas con tus hermanos frente al televisor y vos sabías que la casa no se iba a prender fuego porque estabas al frente del televisor. A mí, lo que me preocupa es que por ahí queda como que el feminismo es responsable de esa exposición, y el feminismo creo que de última lo que ha hecho es hacerle entender a un montón de mujeres que incluso exponiéndote, nadie tiene derecho a avanzar sobre tu cuerpo y
y tocarte y lo que sea, que hay una discusión mucho más profunda que hay que dar, que hay un montón de cosas que no están buenas, que tiene que ver con estos nuevos aires de esto, ¿no? El like, el me gusta, la aprobación, la inmediatez, y que hoy hay hay un bombardeo donde desde la venta de contenido erótico y los juegos online vas a encontrar la felicidad y la riqueza de forma automática, digamos. Perdón, Amadeo Pinocho, nosotros ayer, creo, o antes de ayer, pasamos un informe espeluznante sobre actitudes degradantes de la Mona Jiménez en el escenario. Bueno, lo pasamos al programa y lo subimos a las redes. A las redes. Y nos han puteado parejitos, me imagino. No, nos bloqueó internet. Nos bloquearon ese informe. Y nos marcaron que a los 2 minutos 37 exactamente había una imagen donde la Mona había subido a una mujer al escenario con el exhibicionismo abierto de sus pechos, y eso contradecía las normas de internet, ¿sí? Y nos advirtieron porque... ¿Qué red, Jorge? Perdón. ¿Cuál es la red? ¿Instagram? ¿YouTube? No, YouTube. YouTube. Nos advirtieron porque era nuestra primer falta. Y a la tercera o a la segunda No. Entonces nos pidieron que inmediatamente a partir de hoy hiciéramos un curso sobre ese tema, sobre esos valores y sobre esos derechos en internet, que lo debíamos hacer durante un tiempo, no sé cuánto, y luego de ese tiempo necesitamos transcurrir 90 días sin cometer ninguna falta similar para que esa especie de tarjeta amarilla que recibimos ayer sea eliminada. Ahora, fíjate qué cosa, Jorge. La última de las redes, que está muy de moda, sobre todo entre gente joven, es Threads. Threads tiene una abundancia de ofertas de chicas todo el tiempo. Y te saludan y te dicen, te mandé un like, me gusta, contestame, te repetí el mensaje, todo el tiempo. Yo te aseguro que de 10 mensajes que podés tener en la lista, 3 son realmente interesantes, los otros son todas chicas ofrecidas. Y es la propia empresa la que lo hace. O sea que en internet también están interesados en que abunde esto. Es un poco lo que plantea Lucía. Yo tengo una duda más para Daniela. En el ámbito más judicial, digamos, últimamente vemos casos de femicidios donde terminan en cadena perpetua o condenas. Pero bueno, también tenemos lo de Cecilia Basaldúa, que generó un sabor bastante agrio, el hecho de que se expuso que al final detuvieron a un pibe perejil, que encima estuvo en el proceso, estuvo encarcelado, digamos, siendo inocente. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué es lo que falta en el ámbito judicial para profundizar estos temas? Y en el ámbito judicial, bueno, también el feminismo hace que se vayan cambiando muchas cosas. Hoy falta un montón en lo que es la justicia, desde esto, ¿no? La credibilidad del relato de la víctima, y no solamente en femicidios, sino... pero bueno, básicamente en las causas en las que yo, digamos, tengo intervención, me parece que lo que falta es dejar de poner el foco en la víctima, en una investigación, en tratar de ir por qué sucedió, porque la víctima hizo... Se enfoca mucho en el perfil de la víctima, en el perfil de la víctima, en cómo debería haber actuado. Hay autopsias psicológicas con las que yo no estoy de acuerdo. Sé que en algunos casos funcionan para determinar... la credibilidad del testimonio. Sí, o las circunstancias. O la circunstancia del hecho, que le habría llevado a la víctima a ir a tal lugar. Esto es cuando se desconoce, ¿no?, el victimario, estamos hablando de... Claro, ahí va. Pero yo creo que falta mucho en eso, en siempre poner el foco en la víctima y hacer toda una investigación en torno a la víctima, a sus familiares, allegados. Se hurga mucho en eso, en la psiquis de la víctima, como si estar mal, drogarnos, digamos, tomar bebidas alcohólicas o algo. Es un condicionamiento para que te abusen, para que te maten. Creo que sigue existiendo eso, y me parece que en ese sentido se debe trabajar. Es algo que a veces exigimos a la justicia, y bueno, por eso decimos que la justicia es patriarcal, machista. Cuando hablamos de eso... A ver, Daniela, y ahí me gustaría, porque tuvimos hace muy pocos días, el lunes creo que fue, algún lunes o un martes, porque estaba Adolfo
Adolfo nos trajo la estadística que la verdad que nos dejó un poco sorprendidos. Especialista en tema de cárceles, Adolfo Ruiz. Nos dejó una estadística que refleja, era del año 2022. En 2022 las fiscalías de la ciudad de Córdoba, el 65% de las detenciones ordenadas por las fiscalías en proceso eran por causas vinculadas a denuncias de violencia de género. O sea, 2 de cada 3 presos en la ciudad de Córdoba, y eso tiene su explicación en que en la ciudad de Córdoba hay fiscalía especializada en cuestiones de violencia de género. Entonces nos dejó ese número, y una de las explicaciones que daban era que hay como en función de toda esta situación, como una especie de, él lo decía, y por eso traigo la pregunta, una sobrecredibilidad o una tendencia muy laxa de los fiscales a decidir ordenar las prisiones en estos casos. En paralelo, el grueso de los detenidos eran detenidos con defensa oficial, sin capital propio para contratar un defensor que garantizase un seguimiento pronto del caso y apropiado. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Porque por otro lado parece auspicioso que haya una respuesta del sistema judicial dándole bola a las mujeres que van y dicen, che, yo tengo un violento al lado, necesito que la justicia haga algo. Sí, bueno, yo patrocinando a muchas mujeres que están en esa situación y acompañando a otras que por ahí o todavía no se animan o no pueden denunciar y demás, yo creo que falta muchísimo, porque cuando un fiscal determina la prisión a una persona y decide detenerlo, es cuando ya se han agotado todas las alternativas y ha sucedido hechos de manera concatenada. O sea, no es un solo episodio que hace que el fiscal... De hecho, acá en Córdoba tenemos los juzgados de violencia, donde se toman medidas preventivas y precautorias, y luego de varias denuncias recién recae en una fiscalía, donde el fiscal puede, digamos, determinar la detención. Por eso es que no coincido en que haya una credibilidad inmediata a la víctima, sino que son episodios continuados y... Y entonces ahí sigue la pregunta que viene, que uno dice, la perinola, el número total de detenidos eran 1.100, así que eran como 700 presos por violencia de género en la ciudad de Córdoba. Sobre un total de 1.100 prisiones decididas, uno dice, eso es un fenómeno que indica que la violencia machista no cede, es un hecho que indica que las mujeres encuentran mejores canales para formular la denuncia, entonces está emergiendo un hecho. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre eso? Porque la verdad que tener 700 detenidos, nada más que 2 de cada 3 personas que van presas vayan presos por violencia de género, parece una estadística. Sí. Los números y las estadísticas, la verdad es que son alarmantes, y hay muchas mujeres que hacemos acompañamiento y que al día de hoy todavía no pueden dar ese paso de denunciar, o porque dependen económicamente del hombre, o porque o por sus hijos, o por bueno, esta estructura también. Después. También tenés que hacer una denuncia y después seguir todo un proceso. Ese proceso donde están todo el tiempo señalándote, y vos tenés que ver de qué manera hacer que te crean, digamos, porque en vez de estar el otro tratando de demostrar que no te abusó, digamos, está una en esa situación de tener que estar todo el tiempo revictimizada. Y sí, la verdad que decir, no, mejor, ¿viste? Sí, busco justicia por otras formas, no sé, hago terapia. Enseguida vamos a continuar con el tema, porque hay muchas otras preguntas para Daniela, Karina y Lucía.